ocasión aquí tenemos el privilegio de recibir a José Llano, quien es arquitecto, docente e investigador, y quien además, quisiera destacar, se ha integrado recientemente al equipo docente de nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián como profesor de taller de fundación. Y en este sentido valoramos aún más contar con esta instancia, ya que permitirá a nuestra comunidad conocer en mayor profundidad su trabajo y abrir un diálogo que podremos continuar en el día a día de la escuela. José Llano es arquitecto de la Universidad Central de Chile y actualmente se encuentra terminando su grado de magíster en educación superior. Tiene una vasta experiencia en investigación sobre innovación docente y gestión en docencia, habiendo trabajado en diversas escuelas de arquitecturas del país, entre otras en la Universidad Central, en la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales en Santiago y en la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Y en Santiago también, la Universidad Andrés Bello de Santiago, como secretario académico de arquitectura. Destaca por su participación en iniciativas de investigación colectiva, como Apariencia Pública, Aula Laboratorio y CRAC Valparaíso. Bueno, sin más preámbulo, entonces yo quisiera darle la palabra a José con su presentación que se titula Prácticas críticas espaciales como herramientas de innovación social y arquitectónica. Muchas gracias, Mercedes, por la presentación. Vale, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como comenta Mercedes, primero muy agradecido a la escuela, a cada una y a cada uno de los docentes y a los directivos que debido a la invitación estamos acá. Es una presentación que tiene una cuota también de pregunta. Creo que hacerse una consulta sobre la ciudad urgente y sobre las maneras de ir construyendo estas formas de hablar del lugar, del habitar, de las maneras de desarrollar aprendizajes como comunidad, es toda una odisea, especialmente en una complejidad actual en torno a las escuelas de arquitectura, ya sea a nivel nacional o también en región. Por eso que hoy día, vamos a ver, ahí está el puntero, vamos a conversar sobre estos textos. Y estos textos lo que van a apuntar, vamos a hacer una línea transversal sobre algunas de las ideas básicas sobre la construcción, sobre la ciudad y la forma de construir de la ciudad. Y me voy a basar en esto y vamos a terminar preguntando sobre cuáles son las prácticas espaciales, qué es lo que significa como práctica espacial, en tanto metodología de los proyectos actuales y contemporáneos. Entonces vamos a partir por el primero, que tienen en sí unos autores y autoras que van tejiendo una mirada, vuelvo a repetir, sobre las formulaciones localizadas básicamente en la manera de entender la ciudad. Partimos por Post-it City. Post-it City, en el año 1998, fue una exposición que se curó desde España hacia Latinoamérica y fue muy interesante porque básicamente lo que apuntaba era hacerse una serie de consultas sobre la eventualidad en el espacio público. Las nociones de eventualidad de espacio público muchas veces son transitorias y orgánicas, autoorganizadas, y muchas veces no respetan las normativas. La construcción básica de la pregunta era sobre el control del espacio público y a su vez sobre cómo se autogestiona desde la ciudadanía las maneras de entender la ciudad o comprender la noción de espacio. Era un ejercicio, evidentemente, de crítica institucional. El concepto de Post-it City apuntaba a reconocer a distintas organizaciones metropolitanas para poder entender cuál era el ámbito de resistencia estética y también política que anunciaba, de alguna otra manera, una forma de errancia arquitectónica o espacial. Interesantemente, las ciudades se desplazan, desaparecen, son al igual que el post-it, ¿no?, que se marcan y se desmarcan. Son lugares puntuales, muchas veces inútiles o también importantes.
La construcción básica, en el fondo, de esa construcción era una evidencia necesaria, y que era cómo se reconoce lo heterogéneo, cómo se reconoce lo diverso, que era de alguna manera construido en el valor del uso del espacio público. La construcción, desde esa manera, de Post-it City apuntaba a cuáles eran las emergencias que principalmente definían la noción de eso que entendíamos como espacio público. Hay en la revista RQ, que es muy interesante, que es la número 91, hay una definición muy particular sobre las tres dimensiones, ¿no? Está el espacio público, el espacio común y el espacio de uso público. Y por ende hay una serie de fenómenos que marcan estas necesidades de poder entender y optimizar cuál es la noción básica, en el fondo, de esa construcción. Desde ese punto de vista, al parecer, una primera estrategia o la primera táctica podría llamarse un espacio de intercambio y su gran noción de lo ocasional. El segundo texto habla directamente sobre el desarrollo de lo cotidiano. El urbanismo cotidiano apunta directamente hacia la noción de la vida real, ¿no? De la vida, en el fondo, en la calle. Apuntaba directamente también a cómo se relacionaba la noción de comunidad y la reinvención básica de las distintas lecturas o investigaciones que se tenían en esa oportunidad. Jane Jacobs, por ejemplo, es una de las principales investigadoras que marca, en el fondo, en esta primera lectura. Es así como las distintas urgencias apuntaban a un desarrollo de un bottom-up, ¿no? Que no eran investigaciones verticales, sino que venían desde campos mucho más comunitarios y se impulsaban hacia una lectura urbana mucho más heterogénea. Voy a repetir algunas palabras como diverso y heterogéneo porque es parte de una reflexión sobre un proceso de innovación curricular que hoy día, de alguna otra manera, se ven situadas distintas escuelas de arquitectura hoy día en Chile. Desde ese punto de vista, la noción de este urbanismo cotidiano, tiene que ver con cómo se enfrenta esta concepción del imaginario, esta manera de ficcionar esta ciudad, y otra forma es cómo se vive finalmente esta ciudad. De alguna otra manera, lo público tiene una proyección espacial y las estructuras cotidianas lo que hacen es una construcción de identidad sobre la noción de esa comunidad. Como bien comentaba un teórico, Michel Desserteau, al parecer estas nociones de práctica espacial habla que son memorias esparcidas en el territorio. Aquí tenemos en esta región millones de prácticas culturales que van definiendo una identidad y que de alguna manera van también configurando un territorio. Es interesante pensar justamente cómo se cartografía, cómo se representa este urbanismo cotidiano. Eso lo vamos a ver en un momento más. Un libro que parte en la mitad y creo que es muy interesante, está editado por Ethel Barahona en España, se llama Alguien dijo participar. ¿Y por qué lo cito y no lo presento? Porque creo que es una especie de bisagra, es un texto muy interesante que plantea una redefinición sobre la noción de la disciplina en el marco de la arquitectura. Y con esto quisiera como detenerme hoy como en algo que es complejo. Cuando digo complejo es que no sea difícil, sino que tiene otras capas. Estudiar hoy día arquitectura tiene una tríada que es muy divertida, ¿no? Está el oficio, está la profesión y está la disciplina. Claramente hay arquitectos y arquitectas de oficio que no necesitan el título y que tienen una carrera por un hacer. Esta triangulación pone en tensión justamente lo que se quiere construir, y desde ese punto de vista lo que hace el texto, Alguien dijo participar, es pensar que esa especie como de manera de ir construyendo un relato en la disciplina hoy día tiene que cambiar sobre la base de una reflexión mucho más autocrítica para apuntar a una lectura espacial, por así decirlo, integradora. Vamos a hablar de placemaking. Placemaking es un concepto que busca inspirar a las personas para reinventar colectivamente los espacios. De alguna manera también toca la noción de comunidad, pero se refiere directamente a un punto
indistinto a lo que pasaba con el urbanismo cotidiano. Apunta a un ámbito público donde el diseño es colaborativo. El placemaking lo que busca son patrones de uso que traten de poder construir identidades físicas, culturales y sociales, y que de alguna u otra manera esos espacios impulsen y permitan construir, al igual que esta lectura del bottom-up, desde abajo hacia arriba, proyectos que conduzcan a lugares y a necesidades y a deseos locales, ¿no? Si en algún momento el urbanismo cotidiano hablaba de un marco teórico, el placemaking lo que hace es poner en tensión y en práctica lo que en ese marco teórico se estaban construyendo. Por eso es que cuando sucede, y también abro un pequeño paréntesis, cuando hablamos de interdisciplina, y bien lo conversamos con un decano de otra universidad, claro, no es una interdisciplina que conviva, ¿no? Donde está el ingeniero, la arquitecta o el biólogo, ¿no? Así como el chiste, ¿no? Hay un peruano, un chileno y un argentino. Uno cuando se pregunta por interdisciplina, uno pregunta por una metodología que de alguna manera apunta a un desarrollo o de un fenómeno o de una problemática o de un proyecto, el ABP, en sistemas pedagógicos. Entonces, es muy interesante el placemaking porque impulsa proyectos que busquen reinventar la noción de lo colaborativo. Desde ese punto de vista, evidentemente el espacio público es una encrucijada, porque de alguna manera el espacio público es un espacio donde se negocia una interfaz política, institucional, de trabajo, doméstico. De alguna manera se pone en fricción lo cotidiano, el día a día, pero también en definitiva pueden marcar errores y triunfos. Cada ciudad padece de algo. Yo vengo de Valparaíso y hubo una tremenda polémica por el mall, por ejemplo, de Valparaíso, donde de alguna manera demarcaba una noción, a lo mejor política o institucional, por cómo llegar al borde de la ciudad. Entonces, de alguna manera, el placemaking lo que apunta directamente es a entender cómo los desarrollos de los trabajos colaborativos presentan una oportunidad para no solamente construir una identidad en la comunidad, sino que para impulsar proyectos interdisciplinares y de coparticipación que vayan de alguna manera apuntando a centros de innovación o de sostenibilidad o que permitan transformar para hacer una ciudad mucho más equitativa, integradora. Desde ese punto de vista, así como vimos anteriormente que a lo mejor el espacio de intercambio, la entidad social, la estrategia del bricolage o del ocasional, aquí podemos ver que aparece lo que se integra, lo que debemos integrar, informar, se reinventan de alguna manera las configuraciones de la participación. Otro texto que me parece muy interesante se llaman transductores. El texto transductor viene de un trabajo colaborativo de Antonio Collado y Javier Rodrigo y que apunta a un proyecto orgánico que articula diversas dimensiones del trabajo cultural, diversos trabajos del trabajo cultural y educativo que tratan de conjugar la dimensión pedagógica, la política cultural, la política de las redes y los trabajos, obviamente, de las comunidades. Desde ese punto de vista, abordar un proyecto como este tiene que ver básicamente con entender una dimensión de cómo se produce una identidad, qué tipo de trabajos estéticos permiten construir una reflexión educativa y por otro lado, cómo se transmite esa educación. Javier Rodrigo sacó 3 textos, se llaman transductores, que se llaman sobre políticas espaciales y es muy interesante porque el diagrama que vemos ahora en pantalla tiene que ver con un sistema de trabajo y un modelo de trabajo de una comunidad en específico. Por ejemplo, Puerto Varas tiene el CAM. El CAM tiene cine, pero también alberga una dimensión de gestión y vinculación con el medio. Pero también tiene una sala arriba. Lo que sería interesante es que no solamente fuera un hub, una especie como de lugar de nexo, sino que produjera de alguna manera también, desde su visión política o estética, una marcada construcción sobre las redes comunitarias, que no será solamente un espacio de servicio, sino que pudiera producir también una manera de construir esa identidad. Desde ese punto de vista, los ejemplos que aparecen en el fondo en transductores son ejemplos que buscan una producción cultural de conocimiento
de crítica institucional en algunos puntos, pero apuntan a reconocer un ámbito de un espacio o de una acción pedagógica. Lo que es interesante es cómo estas prácticas culturales, también colaborativas, apuntan en el fondo a repensar los trabajos en red y también a construir comunidades de aprendizaje, ¿no? Ahí vemos el tercer capítulo, el tercer número de los textos de Transductores. Desde ese punto de vista, decidir, participar y hacer son de alguna otra manera una especie de tácticas, y las estrategias sobre la educación activa, pedagogías colectivas, serían de alguna manera en el fondo estrategias proyectuales como interesantes de desarrollar. Hasta este número, o sea, hasta este libro, yo creo que Javier Rodrigo con Antonio Collado interpretan en comunidades específicas. Ellos hicieron un proyecto increíble en Ecuador, se llama un Summer Camp, hicieron un campamento educativo. Entonces, estos campamentos educativos iban a las comunidades, recogían los procesos culturales locales y potenciaban de alguna otra manera con procesos de innovación, internos, didáctica, una manera de reconocerse, ¿no? Porque de repente las comunidades, al ser un poco endogámicas, no se reconocen las habilidades y las competencias entre ellas. Entonces, desde ese punto de vista, Transductores, indistintamente placemaking, tiene un marco teórico y práctico sobre la gestión urbana. El urbanismo cotidiano presentaba un marco teórico de repente importante, al igual que Post-it City, que trataba de relatar un fenómeno en la década del 90, pero Transductores lo sitúa en el espacio de una educación activa. Y la educación tiene que ver básicamente con un intercambio, y también lo voy a comentar al final de la presentación, con algo que no tiene que ver con cómo se enseña, sino que de alguna manera cómo los y las estudiantes son los que nutren finalmente a las unidades educativas. Entonces, de alguna otra manera, Transductores, yo creo que es un muy buen feedback en ese espacio. Y entre medio, entre placemaking, me lo salté, y los Transductores, hay un concepto, hay un libro que se llama Urbanismo Táctico. Lo más seguro que lo hayan visto en las redes, y que básicamente tienen que ver con procesos de participación, sobre una especie de concepto de low-tech, ¿no? Básicamente se basan mucho en los pallets, ¿no? Donde se hace todo sobre los procesos de do it yourself, como de la autoorganización. Entonces, de alguna otra manera, esta activación pedagógica de autoaprendizaje son parte en el fondo de las temáticas que están trabajándose en el fondo sobre eso. El último libro se llama Prescindible Organizado y pertenece a la tesis doctoral de Enrique Nieto. Enrique Nieto, un muy buen amigo mío, es uno de los fundadores del modelo Alicante, de una de las universidades, creo, más importantes en España, y que presenta un modelo educativo de innovación curricular muy interesante, especialmente sobre los proyectos de título final. Y lo que plantea Enrique, esa es su tesis doctoral y está editada en LOM. Esto fue editado el año pasado, entre el año pasado y este año. Y lo que es interesante en eso, en esta revista, en lo que presenta en el fondo Enrique, es que presenta una reflexión sobre la relación del aula y la construcción institucional adentro de las escuelas de arquitectura. Tal cual como dice el texto, esa reconstrucción del entendimiento de lo que llamamos arquitectónico se juega 100% en la escuela. La escuela les enseña y de alguna manera a los estudiantes el concepto de ciudadanía, un campo de responsabilidad social, pero también un desenvolvimiento ético y creativo en esa manera, en el fondo, de construir esa ciudad. A su vez, ese entendimiento busca deambular entre lo académico, entre lo experimental, y presenta una serie de consultas y de preguntas que no solamente van hacia los docentes, sino que van hacia los mismos estudiantes. Estas últimas imágenes yo las entrecrucé, las voy a mostrar a lo mejor en las últimas imágenes que quedan poquitas en torno al libro. Ella es Verónica Francés, ella se ganó el Mundial de los Proyectos de Título. En Holanda hay una revista que se llama Archiprix, que ya es popular en toda Latinoamérica, donde se postulan los mejores proyectos de título de todas las escuelas, ¿vale? Tanto de Latinoamérica como
de Europa, y ella, Lavero, se ganó Archiprix España y se ganó Archiprix Internacional. Y Lavero hizo un diario, se llama Diario de una arquitecta. Entonces, el título de ella fueron todas las relaciones estético-políticas en las distintas casas ocupa que vivió en el 15M, ¿no? Así como el 2019 en Chile sucedió lo de la revuelta social, en el 15M en España, en ese conflicto sobre la construcción de futuro que tenía la sociedad en España, también había una reflexión sobre los procesos educativos, y Verónica lo que hizo y lo que presenta ahí es toda una reflexión estética, espacial, sobre qué es lo que es ser arquitecta en ese momento. Y realmente el proyecto es muy interesante y tiene que ver básicamente en el fondo con la discusión teórica que presenta finalmente el texto de Prescindible Organizado sobre qué es lo que es el nosotros, cómo de alguna manera los procesos de innovación, eso que habíamos conversado antes, la dimensión de una educación activa, los procesos colaborativos, van impactando en las medidas que van construyéndose una reflexión teórica. Ella es Tatiana Poggi, arquitecta de la Universidad de Alicante también, y se tituló Con un vestido, ¿no? Puede sonar así medio de diseño industrial, sin embargo, la reflexión estética, espacial, detrás en el fondo de esta performance, que eso también lo podemos conversar hoy día de alguna otra manera, la performance o la performatividad es parte del desarrollo espacial de las obras de arquitectura contemporánea y también dentro de la escuela, presenta una reflexión sobre la dimensión de perspectiva de género, pero también sobre la dimensión del cambio climático en esa construcción. Entonces, esta manera de ver, esta manera de construir procesos de resignificación urbana, procesos de lecturas espaciales, van construyendo, como estábamos hablando hoy día, una intimidad, un proceso de cuestionamiento, una construcción de inteligencias colectivas sobre la base de una experiencia de un presente un poco más radical, donde se incorpora muchas veces de manera arriesgada e incómoda la idea de futuro, ¿no? Que muchas veces es a lo mejor un espacio más de crítica, ¿no? en esa dimensión. No vamos a leer eso, pero básicamente tiene que ver en el fondo con ese texto, ¿no? Que se llama Emergencia de lo poshumano, que lo recomiendo absolutamente y es la recopilación de los últimos 10 años de los proyectos de título de la Universidad de Alicante, que es muy interesante y vuelvo a repetir, abre un campo de perspectiva proyectual porque reflexiona sobre la noción de comunidad, reflexiona sobre la idea de educación activa y reflexiona sobre los procesos de innovación curricular que tuvieron dentro de los últimos 10 años en la Universidad de Alicante. Teniendo estrategias y conceptos de lo experimental, de las pedagogías críticas y de la pluridiversidad, me tomo la licencia de entender qué son las estrategias y qué son las tácticas, ¿no? Porque eso es lo que vamos a comentar. Después de esos libros, que uno puede leer tanto, pero ahora hay que hacer una especie como de síntesis o de análisis, los vamos a separar en tácticas que se refieren a encontrar cuál es el tiempo específico y audaz que tiene que tener esta manera de hacer aparecer una comunidad más colaborativa y las estrategias que buscan de alguna manera construir una línea de acción. Las prácticas espaciales tienen modos de hacer e instrumentos, ¿vale? Todos estos libros, esto no digo es un resumen, pero de alguna manera como que a mí me encantan los diagramas, todavía no lo hemos hecho con los estudiantes. No sé si lo vamos a hacer, pero creo que son entretenidos en el fondo plantearlo. Un diagrama no es un esquema mental. Un diagrama, como bien decía Roberto Barría, un colega arquitecto, anticipa escenarios proyectuales. Entonces, el diagrama lo que presenta, y esto es una especie de carta sinóptica, eso cuando uno ve el tiempo y va de alguna manera como moviéndose según el estado de los vientos, el diagrama es lo más parecido a eso, ¿no? Es un campo de poder. Muchas veces uno empieza como a ver cosas un poco más allá. Entonces, las prácticas espaciales tienen instrumentos y modos de hacer.
pero a su vez apunta a un campo pedagógico y didáctico, ¿vale? Por el lado de la estrategia, tenemos, como ya lo vimos en los libros, espacios de intercambio, apunta a las entidades sociales, informan, integran y integran, deciden, participan y hacen, pero por otro lado, en los campos de los elementos tácticos, apunta a una ocasionalidad, apunta a una mezcla heterogénea, apunta a reinventar la participación, apunta a una educación activa, apunta a una pedagogía colectiva, apunta a una pluriversidad, apunta a una pedagogía de crítica. Entonces, es interesante cómo las prácticas y la didáctica se nutren, ¿no es cierto?, del reconocimiento de estos instrumentos y de los modos de hacer para poder tratar de entender, básicamente, cómo se elabora una vinculación colectiva. Y esa vinculación colectiva tiene un campo de gestión y un campo de construcción de una experiencia básica. Lo que básicamente hacen los docentes en los cursos es tratar de transmitir una experiencia. Igual es complejo transmitir una experiencia en 6 meses, que sea además un aporte y un aprendizaje significativo para los estudiantes. Entonces, de alguna otra manera, se buscan espacios de intercambio, se busca también participar y hacer, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, ese campo pedagógico que construye la experiencia de las prácticas espaciales y la didáctica de la gestión, como bien comenta abajo, la gestión académica construye una experiencia educativa, la innovación y el emprendimiento expande el conocimiento y el entorno produce una vinculación colectiva. Y para eso, esta construcción de las prácticas espaciales construye un desarrollo formativo, un saber especializado y un laboratorio de experiencia. Este diagrama, de alguna otra manera, como que anticipa, ¿no es cierto?, una pregunta, ¿no?, en cómo se construye un aprendizaje en comunidad. O sea, nosotros somos una comunidad de aprendizaje, esta escuela, que tiene un territorio adelante, un territorio pero impactante. Comento una anécdota que me pasó, yo llevo 3 meses en Puerto Montt. Antes había estado de viaje, o sea, había estado de visita 4 días, pero ahora es un aprendizaje profundo sobre las raíces de este lugar y de este territorio. El profesor Muñoz, que hace dupla con Mercedes, se ganó un concurso en un fondar sobre algo que es muy particular y que sucede en el territorio profundo. Bueno, entonces me dijo, mira, yo hice una investigación sobre las monjas. Entonces yo dije, habrá las monjas, están los curas, están las monjas. No, las monjas. ¿Tú sabes lo que son las monjas? No sé lo que son las monjas. Las monjas eran una especie de carro con ruedas que estaban en el fondo en el campo y que se desplazaban en el fondo con los animales. Y era un espacio móvil del cuidador. Y hizo toda una investigación. El libro yo creo que deberían invitarlo porque me parece que es un libro que recoge una cultura en el territorio y una manera de mirar el territorio desde la movilidad. Pero pertenece también a una construcción de una naturaleza que permite justamente esto que está ahí, un saber especializado y un laboratorio de esas experiencias. Entonces, es muy potente entender que las prácticas espaciales nos permiten reconocer una ocasionalidad en esa configuración para poder comprender un modo de hacer y poder desarrollar un instrumento. Entonces, ya en la última parte de la conversación, ¿a qué llamamos tipos de práctica? Llamamos tipos de práctica, ¿no es cierto?, a una serie de urgencias por entender y atender a cómo se construye, ¿no es cierto?, un campo estético y político mucho más diverso y heterogéneo. De alguna otra manera, esa dimensión de los modos de hacer apunta a una habitabilidad propia y singular de un territorio, pero también a una fricción sobre lo que entendemos como colectivo y homogenizador. Apuntamos también a que, al parecer, esa noción de práctica tiene que ver con una segunda naturaleza, mucho más diversa y estratégica, pero también que alojan una idea de convivencia cultural mucho más amplia sobre la idea de costumbre, lugar y barrio. Y por otro lado, esta fricción de segunda naturaleza es también reconocer
cómo se construye desde lo cotidiano una manera de entender la identidad del lugar. Ahora, ¿qué tiene que ver con su desarrollo espacial? Trabajar sobre el espacio es trabajar sobre la idea del lugar y del tiempo, y a su vez es trabajar sobre la noción de estas prácticas cotidianas, sobre la idea del cuerpo, la memoria y el territorio. Es bien particular cuando tratamos de entender cómo se lee un barrio o cómo se lee una casa, cuando finalmente lo que tenemos es una ficción y sobre una idea del lugar. Estas fotografías pertenecen a la Plaza O'Higgins en Valparaíso y son fotos era de Domingo, que era una persona que vivía en el árbol. O sea, vivía en el árbol, tenía la casa, tenía la cama, tenía hervidores, vivía en el árbol, literalmente. Claramente nadie quisiera vivir en el árbol. Sin embargo, esa expresión espacial y estética y política hace que uno se pregunte, básicamente desde la docencia o desde un espacio educativo, cómo de alguna manera una persona puede armar un territorio o una identidad desde esa dimensión particular, que es la que aparece ahí. Es por eso que dentro del último tiempo, y me parece como muy interesante, las tribus urbanas permiten también releer desde los hábitos locales una manera de construir un espacio distinto y entender cuáles son las observaciones participantes de esa comunidad que es heterogénea y abierta a distintos tipos de objetos. Ahora, ¿por qué la práctica espacial tiene interés en la arquitectura? Claramente las prácticas, ¿no es cierto?, así como bien lo leen ahí, no son abstracciones y tampoco son utopías. Las prácticas lo que buscan es tratar de interpretar una comunidad desde el punto de vista espacial y también desde el punto de vista del tiempo y del lugar, pero desde un punto de vista físico y real. De alguna manera, esta independencia de las prácticas espaciales que tenemos ahí adelante nos permiten preguntarnos sobre lo que tenemos al frente y la capacidad de resignificarse permanentemente, ¿no? Esa capacidad de resignificarse permanentemente conlleva hacernos una pregunta de manera cotidiana sobre qué es lo que movemos, cómo construimos ese significado, cómo se vuelve colectivo y de qué manera esa propuesta es social. A su vez, de alguna u otra manera, las técnicas de representación sobre ese tipo de prácticas también son importantes. ¿Cómo logramos construir representación? Esto, obviamente que es a título personal, creo que hoy día, cuando se solicita construir pensamiento crítico a estudiantes y también se les solicita construir autonomía, evidentemente lo que se está buscando es que hay que cargar y ampliar la caja de herramientas proyectuales para tratar de elaborar un mundo mucho más complejo y un mundo mucho más heterogéneo desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo leemos, no es cierto, estas distintas capas, ¿no es cierto?, de texto? ¿Cómo leemos esos distintos capos de límite, estos distintos trazados? ¿Cómo leemos esta mixtura que de alguna manera tiene que ver con una práctica crítica? Al parecer, esta noción de práctica crítica se refiere básicamente a una formulación de un campo académico que busca leer en el fondo una ciudad a partir de una forma cultural, pero también dentro, insisto, como de las formas de participar de un debate espacial y de un debate temporal para reconocer básicamente cómo se construye esta identidad. Y por último, de qué forma esta práctica crítica aporta al pensamiento arquitectónico, justamente a romper los cánones sobre las maneras de entender la disciplina. Me acuerdo haber estado en Bolivia y había una tremenda polémica con el arquitecto Mamani, porque muchos estetas y teóricos de la arquitectura le carga a Mamani, ¿no?, porque no sigue el orden del movimiento moderno o la configuración proyectual, muchas veces porque está recargado, ¿no? Ahora, este proceso identitario que construye y que se comparte arquitectónicamente conjuga muchas veces una identidad que muchas veces a lo mejor no la queremos reconocer, pero sí está expuesta de manera cotidiana, desde distintos espacios, ¿no?, desde distintos lugares. Creo que sería, y yo creo que ya lo han hecho, es cosa de levantar, creo que sería muy interesante buscar, por ejemplo, y de hecho hay una página en Instagram, los bares
son el patrimonio, ¿no? Hay lugares, esas picadas que son los que de alguna manera a lo mejor reflejan la identidad local o los procesos de identidad. Bueno, ¿por qué la práctica de crítica aporta el pensamiento arquitectónico? Porque busca una diferencia y una heterogeneidad que está de alguna manera depositada en un espacio de repensamiento estético y formal, ¿no? Aquí también lo vemos con el arquitecto Teddy Cruz en Tijuana, ¿no? Es muy interesante porque son límites estéticos, son límites también como espaciales, ¿no? Alguien podría decir, mira, estudié 5 años de arquitectura y finalmente termino haciendo algo con 2 palos y un hormigón. A lo mejor justamente la discusión, y lo presento siempre en distintos lugares que me ha tocado compartir, ya sea aquí en Chile o en el extranjero, es muy interesante porque la escuela, en Chile hay 42 escuelas de arquitectura. Entonces, es interesante porque yo creo que sucede que la arquitectura sucede afuera de las escuelas de arquitectura. Y adentro de las escuelas de arquitectura, lo que se debe ir a posicionar y lo que se posiciona es justamente repensar esos procesos de identidad y heterogeneidad que se van conformando finalmente como una práctica crítica y espacial para aportarle en esa dimensión. Entonces, aquí llamamos prácticas críticas en el aula, y con esto termino. Las prácticas críticas en el aula, y ahí quisiera hacer una mención en lo que estaba hablando con Enrique Nieto. Justamente hoy día muchos de los modelos educacionales en Chile apuntan a un diálogo, lo voy a decir así como una estructura de monocultivo, ¿no? Hoy día, y me parece muy interesante la propuesta de la escuela de San Sebastián en Puerto Montt, que en primer año se entrecruza una dimensión disciplinar distinta a la arquitectura, porque amplía la caja de herramientas de imaginar, ¿no es cierto?, y también de la forma de concebir los espacios arquitectónicos actuales. Esto es una investigación, bueno, es solamente una imagen de la investigación que me tocó presentar en la Bienal de Arquitectura el 18 de octubre del 2019. Cerramos la Bienal de Arquitectura porque sabemos todo lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Y me acuerdo, salí de Franklin, que era donde se está haciendo la Bienal, entre medio de las bombas lacrimógenas, ¿no? Y ahí Juan Pablo Urrutia cerró la Bienal y era parte de una presentación que se llama Las Escuelas, ¿no? Que era un levantamiento cartográfico y diagramático sobre en qué es lo que estaban las escuelas de arquitectura de todo Chile a partir de los rankings que en el fondo se expresaba. Sin embargo, lo que quiero decir en el fondo es que hoy día se deben buscar transformaciones que vayan armando una escuela mucho más activa, mucho más diversa, mucho más compleja, que vayan apuntándonos a una visión mucho más dialógica de los saberes en el fondo humano. Como bien decía Enrique Nieto, yo creo que hoy día no hay que producir más conocimiento, tenemos que tratar de entender qué hacemos con el conocimiento actual y qué es lo que tenemos que apuntar en la elaboración de estas prácticas críticas. Y estas prácticas críticas de esta sociedad apuntan evidentemente a que ya la universidad no es una, sino que es pluriversidad, ¿no? O sea, a partir de las personas, a partir de la diversidad y la heterogeneidad y la genealogía diferente, vamos apuntando a una práctica crítica en el aula, de un pensamiento crítico que desarrolle un trabajo mucho más heterogéneo, vuelvo a repetir, justamente como dice ahí, de las identidades y de los valores simbólicos. Y esos valores simbólicos apuntan también a ficcionar una realidad y dándole un espacio y un constructo a un sujeto y a un objeto cultural lleno en el fondo de espacio. Bueno, ¿saben quién es él, no es cierto? ¿Lo ubican? Cultura 1, ¿no es cierto? Es Le Corbusier. Bueno, si ficcionamos a Le Corbusier, podemos hacer Le Corbusier con piercing, con un tatuado y con una extensión. Yo creo que es parte de la naturaleza hoy día actual. Y Le Corbusier lo que nos pregunta es qué significa y qué es aprender hoy. Tiene que ver con 4 entradas. Conocer. Aprender a conocer adquiriendo las capacidades necesarias para entender y comprender el mundo. Creo que eso es una instancia bellísima porque uno se entiende por lo siguiente. Yo creo que los equipos docentes son catalizadores de todas las habilidades y las competencias de los estudiantes que vienen ya con un back de conocimiento hermoso en el proceso. El segundo punto sobre qué es lo que significa aprender es aprender a hacer, a ponderar las formas de apropiarse e intervenir una realidad. Es conocer, es hacer. ¿Cómo aprendemos a hacer de nuevo? A apropiarnos a lo mejor o entender
¿Cuál es nuestra realidad? Aprender a convivir desde la participación y la cooperación inteligente que permita justamente reconstruir un lazo o una identidad que nos acerque a un campo de cooperación o de vinculación mucho más colectiva y activa desde ese punto de vista. Y para finalizar, aprender a sentir, que es involucrar aspectos emocionales, valorativos e interpretativos que se deben plasmar en la responsabilidad profesional. Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a sentir tiene que ver con esta nueva forma, y digo nueva forma porque yo enseño como a mí no me enseñaron antes. Uno no puede enseñar como a uno le enseñaron. Hay capas de información en medio y hay una reflexión teórica que es hermosa desde ese punto de vista. Antes de terminar, voy a leer un pequeño párrafo de un texto de Johnny Palasma, se llama Dimensiones, de la Gustavo Gili, y tiene que ver con algo muy puntual que a mí me pasó. Mi hijo se llama Borja, tiene 10 años y estudia en una escuela Montessori. Yo estudié en una escuela con números. Y claramente éramos 45 en la sala, había, pero de todo en esa sala. Y la metodología que hoy día se practica, que es una metodología constructivista, que busca una autonomía y autoconocimiento de los estudiantes, también lo tiene mi hijo, pero desde un punto de vista donde el sentir es una manera también de convivir con el hacer. Y cuando Borja entró a la escuela Montessori, empezó a construir una serie de observaciones de las cuales yo quería aprender nuevamente. Y yo creo que le debo a él esta serie de reposición en torno a cuál es el rol docente hoy día en una educación mucho más compleja, porque nos permite mirar justamente estas 4 entradas, cómo se aprende a conocer, a hacer, a convivir y a sentir, para poder plasmar una dimensión mucho más interpretativa. Hoy día lo que quise hacer es básicamente mostrar desde distintos textos una lectura transversal sobre las prácticas espaciales que apuntan a una educación mucho más activa y puntual. No mostré ningún proyecto de arquitectura, porque la pregunta detrás de esto es ¿cómo se hace? Justamente hoy día no le voy a responder esa pregunta sobre cómo se hace. No es porque quiero que me inviten de nuevo, pero sí porque la metodología será para la próxima charla, ¿no es cierto? Y el esbozo de esa metodología está puesta en este diagrama. Hay un sujeto de aprendizaje. O sea, nosotros hemos estado durante mucho tiempo apuntando a un objeto de aprendizaje. Hoy día se busca un sujeto de aprendizaje. Hay una práctica espacial que se basa sobre ese networking de cómo se construye un referente cultural desde la experiencia, y la ciudad se ve como una producción colectiva. Entonces, la construcción de conocimiento viene con la cultura y viene con el espacio. Y esta elaboración, sí, se desarrolla sobre la base de una metodología. Y en términos personales, he desarrollado esa metodología con todos los resultados posibles. Pero es un momento muy, muy interesante porque es un lugar que se enriquece desde el punto de vista de la experiencia docente y especialmente en el fondo desde esta dimensión como del aprender a conocer y a sentir. Estos libros que están acá con estas inserciones es la búsqueda de alguna manera de una pregunta que en un momento alguien me hizo, Miguel Launer, en una investigación que me tocó codirigir sobre la UNTAC 3, me preguntó sobre cómo se transfiere una experiencia. Y no supe cómo responderle. Me demoré mucho tiempo para poder responderle en cómo se transfiere una experiencia que justamente sea sobre la base de un aprendizaje significativo. Lo que dice Palasma en el texto sobre educación, dice que el principal objetivo de la educación no se encuentra directamente en los principios de la creación, sino en la personalidad del estudiante y su propia imagen en relación con el mundo. Eso es lo que se busca básicamente en la dimensión de la educación contemporánea. Así que muchas gracias por la invitación y muy amable también por su tiempo y por escuchar esta serie como de observaciones que pueden estar en desorden, pero la idea es poder aportar justamente a la comunidad de aprendizaje aquí en Puerto Montt. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, por la
una presentación realmente muy interesante. Yo, la verdad es que quedé con muchas notas acá para poder revisar. Tenemos un espacio abierto para comentarios, para preguntas de los participantes, si quieren hacer alguna... ¿Puedo tocar el piano también? Sí, podemos tocar el piano. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, aquí tenemos una pregunta. Carolina. Gracias, José. Bueno, sabes que me entusiasma el tema, obvio. Y voy a ver si con mi comentario los provoco a los que están sentados allá arriba del segundo año, que fueron mis alumnos el año pasado, y que pasaron por una experiencia de desarrollo de la personalidad creativa del estudiante de arquitectura desde el ser. Hay una reflexión muy linda en lo que tú muestras, y que tiene que ver con la capacidad de reconocer la ciudad y la arquitectura, que hoy en día no entendemos como arquitectura, pero que es esa transformación cotidiana que tiene el espacio que habitamos, que no es permanente en el tiempo. Una ciudad, la que sea, en donde sea, no es igual 2 días seguidos, no es igual en la mañana y en la tarde, y difícilmente será igual en el tiempo. Por lo tanto, uno podría decir que la arquitectura no tiene recetas y que el habitar no tiene recetas. Y a veces en la formación queremos transferir recetas, y el estudiante está buscando la receta y está buscando que le digamos cómo se hace aquello, ¿no? Me gustaría escucharte en esa línea de reflexión un poquito para ver si aterrizamos algunos de estos conceptos de cuán importante es el ser estudiante y el hacerse un ser creativo arquitecto, ¿no? ¿Cuánto tiene de responsabilidad el individuo estudiante en este proceso de formación como un ser que siente y que además hace arquitectura? A ver si ahí te provoco con esta pregunta, a ver si los chicos se atreven a preguntar. Es muy bueno el emplazamiento, porque de alguna u otra manera voy a hablar de mi experiencia cuando estaba en primer año, y voy a hablar de algo que pasa hoy día directamente. Yo me acuerdo que yo estudié en la Central, arquitectura, tenía a Alfonso Raposo y a Javier Vice como equipo docente, y en ese momento en la escuela era como, sucedía algo, que había como una corriente arquitectónica que era la desconstrucción. Lo pueden buscar en internet, porque esto ya hace como 25 años atrás, o más, 30. Y el tema de la desconstrucción, me acuerdo que, lo voy a decir literal, es como hacer edificios chuecos. Era como edificios así como que se estaban cayendo. Aunque no es así, pero se veía así. Y yo me acuerdo que estaba trabajando, voy a contar la historia media, ¿no? Entonces fui a la casa de mi tío en Valparaíso, él vivía como en un 4º piso, y tenía que hacer yo una maqueta el otro día, porque típico los estudiantes el día domingo como que a uno no se le ocurre nada, entonces llega el domingo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y me acuerdo que en el fondo era el 4º piso, había un jarro de agua, lo di vuelta y se cayó el agua, y me entregué bajando el agua. La fuerza rompió el agua y la pulverizó. Y dije, bueno, si puedo hacer eso con algo físico, también lo podré hacer con un edificio. Y lo hice, pues. Y se pulverizaba el edificio y caía en sus partes, y lo presenté al otro día. Y Alfonso lo miró con Javier y dije, me van a rajar, porque a todos eran como súper rectos, ordenados, así como arquitectura moderna, y esta cosa se caía y se rompía. Y lo vio mirando Alfonso y me dijo, bien, ya no, bien, un 4. Y yo dije, bien, dije como bien, esto es. Y entendí en ese momento cómo yo podía comunicar lo que yo veía como arquitectura. Y en ese momento, al margen de la nota, se abrió una puerta. Y sucede siempre en primer año, y yo lo creo que les va a pasar, a los que están en segundo a lo mejor ya les pasó, o les va a pasar en tercero, que uno se da cuenta en un momento qué es lo que tiene que hacer para hacer efectivo aquello que uno tiene que comunicar. No hay una receta específica, tal cual como tú lo sabes. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué pasa del otro lado como equipo docente? Me pasó, y también cuento esta anécdota, ya como profesor en primer año, que se lo conté a mis estudiantes,
teníamos a un estudiante que hacía unos modelos que eran terribles los modelos. Era como si estuviera hecho con los dientes. Era terrible. Uno entraba a la mano, no, y uno como que se arrancaba de la sala porque no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la acompaño en el proceso? Entonces armamos una lámina larga con fotomontaje, collage, bosquejo, diagrama. Y de repente esta alumna hizo un fotomontaje pero impresionante. Era bellísimo sobre qué es lo que ella entendía por una espacialidad en específico. Y tomamos ese hilo y nos fuimos por ahí. Terminó haciendo, nota 6.5, los mejores modelos del curso, porque atendimos que todos aprendemos de manera diferente y por ende se abrió un instrumento que ella pudo imaginar de otra manera en vez de hacerlo físicamente, sino que lo hacía bidimensionalmente para construir ese espacio tridimensional. Entonces, lo que se requiere es que justamente el equipo docente pueda abrir la caja de herramientas proyectuales porque no todos aprendemos de manera igual. Entonces, de alguna otra forma, tenemos que acercarnos a ficcionar de una forma distinta y es una tremenda misión y lo hemos conversado. ¿Cuáles son esos ejercicios didácticos que potencian esa mirada como más heterogénea? Y también pasa en título. Yo creo que primer año y título son los lugares más importantes de una escuela porque llegan y hay que potenciarlos porque hay que decirles que ellos saben arquitectura, porque vienen ya con un espacio de programación impresionante con cada una de sus historias. Y cuando se van a título, es decirles, sí, lo pueden hacer de manera diversa, con temas que de alguna manera quieran ellos y ellas construir. Entonces, desde ese punto de vista, como te digo, me tocó experimentar desde el punto de vista didáctico una heterogeneidad en primer año y también como estudiante, que me dieron la posibilidad de hacer lo que yo sentía que tenía que hacer. Y yo creo que ese ámbito de autonomía hay que tomarlo siempre. Ahora, claro, yo en el tiempo, uno es riguroso cuando se da cuenta de las posibilidades que uno tiene. Y de repente lo que debiéramos tratar de hacer como equipos docentes no es decirle a los estudiantes que tienen poco tiempo, sino que de verdad los necesitamos ahora, no los necesitamos después. Yo sé que la entrega de la unidad 3 va a ser en julio, pero necesitamos que las realidades aparezcan hoy día. Y esa fricción yo creo que es muy bonito como verlo en el quehacer diario. Y yo creo que te pasa a ti, como a todos, a Mercedes, a la Tere, a todos los que estamos, Gonzalo, todos los que estamos en estas dimensiones, que uno quiere que aparezca ahora, y hay que esperar, entonces como una pausa, pero sabemos que eso va a suceder. Así que entre la materialidad didáctica, junto con la experiencia personal, creo que hay una mixtura en particular. Pero como te digo, anteriormente, cuando dice metodología, sería muy entretenido mostrarle justamente esas otras metodologías, ¿no? Que un poco lo que hemos estado conversando y discutiendo. Me ha tocado a mí hacer título en otras universidades, donde un alumno, por ejemplo, se tituló con un juego. Se llama Disputar la ciudad, por ejemplo. Felipe se tituló con una mediación cultural que tiene que ver con un archivo de sitios sobre la Alameda, por ejemplo, ¿no? Y sí, pues la discusión hoy día está, o es diseño industrial o es arquitectura. Entonces las prácticas espaciales lo que hacen es justamente darle un contorno a esa dimensión heterogénea, donde lo más importante es, como dice Palasma, es la personalidad del estudiante, porque vienen con una manera de mirar el mundo de una forma distinta. Y sí, el choque disciplinar es algo de lo que las escuelas siempre se hacen cargo, de cómo llegan a cómo salen. Y eso es maravilloso porque uno ve finalmente que el mayor patrimonio que tienen las escuelas son los y las estudiantes que pertenecen a la casa de estudio. Eso. De nada, Carolina. Muchas gracias, buenas tardes. Muy interesante tu propuesta. Mi nombre es Philippe Dufault, yo trabajo en el mundo público, soy jefe de departamento actualmente de impuestos internos, con el tema territorial, las contribuciones de raíces. Y bueno, de profesión arquitecto. Me pregunta por el lado de la tarea que tienen las escuelas de arquitectura en general, y sobre todo en países como Chile, donde el espacio que efectivamente tiene el mundo de la arquitectura, los arquitectos para poder efectivamente impactar, yo creo que está cada vez más reducido. En el ámbito público,
en poder tomar decisiones efectivamente que impacten en general al bien común, a la sociedad y eso. Y claro, con tu presentación de hoy yo puedo observar cierta idea o pensamiento mundial de estas nuevas formas de entendimiento de la arquitectura y también del impacto. ¿Cuál es tu visión respecto a estos espacios de pensamiento, de repensar, de cómo ejercer la educación y de esa forma influir efectivamente en que un arquitecto cuando salga tenga un entendimiento mucho más amplio y que efectivamente pueda impactar en escala? Y también cómo eso en algún minuto debiese reflejarse a través del instrumento. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Yo ahí puedo aportar con dos ideas puntuales. En lo personal, creo que yo he tenido dos experiencias arquitectónicas en mi vida, dos solamente, de mis 50 años. Una, en un edificio que no era arquitectura, según yo, fue un momento, así como que apareció. Yo les contaba a mis estudiantes, era como una nervadura, eran unos blancos oscuros, así como, mira, esto de aquí, como que apareció algo, una atmósfera, algo que era más trascendental. Y eso fue muy importante para mí porque entendí que yo podía palparlo, podía tocarla, podía emocionarme con eso. Y la segunda me tocó por experiencia personal, estuve viviendo muchos años en Nueva York y en Central Park, invierno, con nieve, se hizo una actividad artística de un artista muy importante y me di cuenta que justamente el arte transfiere también una experiencia y construye una manera de mirar nueva en ese espacio. Y también de alguna manera como que palpé algo que yo quería entender, quería reconocer. Te cuento eso porque en una conferencia que me tocó moderar, conocí a quien inventó esto que se llama plazas de bolsillo. Y lo encontré demasiado interesante porque la experiencia directa era me puedo equivocar, pero era como el encargado del MOP en Santiago del área pública. Y se dio cuenta que al lado de la moneda había un espacio vacío que no ocupaba nadie, entre medio de los edificios. Y era en desuso. Y todas las personas que estaban ahí alrededor no sabían qué hacer con ese lugar. Y él se jugó por tratar de instalar un espacio intermedio con un ámbito de gestión pública. Y invitó a una serie de otras empresas y justamente lo que hicieron, no era un food truck, pero se hicieron cargo de ese microespacio. Y se transformó en una estrella. Bueno, a él lo echaron después de eso, porque no era lo que tenía que hacer un encargado público del MOP, ¿no es cierto? Bueno, él se fue ahora de manera independiente y uno de los encargados, vuelvo a repetir, de esta especie de plazas de bolsillo a nivel nacional, y lo han llamado internacionalmente porque de alguna otra manera muchas veces las instituciones, por tener ciertas estructuras o normas, no pueden ver oportunidades de repente en algo que es un entrecruzamiento de esos tipos de experiencias. Creo que cuando me tocó conocer el área de vinculación con el medio de esta universidad, a mí me sorprendió un montón, porque justamente es el aula país, ¿no? O sea, tiene una facultad, o sea, es la manera de entender es que país es un espacio educativo formal e informal, donde las disciplinas ponen un campo de vinculación especial sobre qué es lo que se puede realizar para potenciar justamente lo que está delante, que es una memoria o el territorio. Lo digo siempre a mis estudiantes, yo no creo mucho en yo tengo 50 años y no sé, 30 años de experiencia docente, pero eso no me faculta a mí a decir, oye, mira, esta cosa sí tiene que hacer así. Yo creo que un estudiante de 20 años tiene tanta o más experiencia que una persona adulta. Lo que pasa es que uno tiene que poner la voluntad adelante para que las cosas sucedan y para que eso aparezca, justamente lo que tú dices, cómo se entrecruzan esas dimensiones de oportunidades y de gestión, en este caso pública. Te cuento lo de la Plaza Bolsillo porque me pareció algo no solamente inédito, sino que es también una forma de hacer aparecer una manera distinta de reconocer oportunidades de este lugar. Yo hago clase con un colega que es Claudio Acuña, que es diseñador, y me mostró que hace 2 años hizo una investigación sobre cuántas escaleras hay en Puerto Montt. No, porque Valparaíso es distinto a Puerto Montt. Valparaíso es una ciudad como abalconada y Puerto Montt está aterrazada, ¿no? Entonces,
Y claro, Valparaíso tiene una cantidad de escaleras que no te puedo decir la cantidad. Son escaleras patio, escaleras puertas, escaleras corredores, escalera para todo. Y aquí, y bueno, yo he estado muy poco, claro, yo he visto terrazas nomás. Me dicen, no, mira, hay escaleras. Y me mostró, hay más de 400. Y es de una naturaleza urbana que permite leer esa ciudad. Y me acuerdo que esa información después lo usaron para una serie de otras cosas, pero te doy ese ejemplo porque creo que ahí hay algo que puede producir justamente una oportunidad para reconocer un proceso identitario de una ciudad que está en un proceso de crecimiento, que busca también un proceso de innovación social y que permite justamente una retroalimentación para mirar nuevamente qué es lo que tenemos que hacer desde las disciplinas, con el ámbito privado, pero también con el ámbito público para una oportunidad como esa. Yo sé que puede ser a lo mejor algo particular, ¿cierto? Pero bueno, cito Valparaíso porque claramente Valparaíso es un ejemplo en los términos de desastre administrativo. Lo puedo decir porque estuve viviendo 23 años ahí y es muy difícil justamente hacer una conurbación entre los distintos actores que suceden ahí. Pero creo que en el fondo lo que hoy día tenemos al frente dentro de la institución, en torno, por ejemplo, a San Sebastián, con esta dimensión de vinculación con el medio, que es muy importante, en cómo las distintas disciplinas aportan al territorio y construyen una memoria mucho más heterogénea y formal. Creo que los proyectos que tienen, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura es muy interesante. Desconozco la de las otras escuelas, pero creo que son entrecruzamientos muy buenos que ojalá se nutran, ¿no? en esta lectura. En ese mismo ámbito, y con esto me quedo callado, es que así como el Aula País, hay un proyecto muy bonito que se llama Patio Vivo, que es una pequeña fundación que va hacia colegios vulnerables o muy precarios y ven el patio, porque, o sea, una sala de clase está absolutamente medida. El patio es súper complicado. Ahí aparece la democracia real. Al que le hacen bullying, al que no le hacen bullying, al que juegan. Entonces, Patio Vivo lo que hace es ver el patio como una tercera aula. Y renuevan patios para que se produzca una mayor interacción social. Creo que si ponemos todas las ganas de poder vincularnos en un espacio mucho más heterogéneo, por ejemplo en el caso de Patio Vivo, o en este caso el ejemplo de Aula País, justamente los instrumentos y cada una de las cosas que surjan va a ser siempre muy nutritiva, no solamente para el aula, sino que para cada una de las instituciones o los agentes que participen en ese desarrollo. Bueno, primero que todo, muchas gracias también. Me parece súper interesante como una búsqueda por estimular la heterogeneidad y la singularidad en la expresión en un mundo y en una época que pareciera que tiende como a lo contrario, a lo homogéneo. Lo pienso, por ejemplo, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y de como esta realidad nueva a la que nos estamos enfrentando, por ejemplo, la inteligencia artificial, donde todas las imágenes que produce esta inteligencia artificial tienden a parecerse mucho unas con otras y como a una totalidad de imaginarios que parecen muy iguales uno a otro. Sí. Y bueno, desde la práctica de la arquitectura, que partió a mano, ¿cierto? Y donde la mano tiene esa cosa de singularidad y siempre la va a tener, y va evolucionando como hacia estos nuevos medios de representación o de traspasar lo que uno tiene en la cabeza, en su singularidad de cómo ve el mundo, a una realidad, y que pareciera que esta realidad tiende a parecerse cada vez más unos con otros. ¿Cómo puedes abordarlo tú desde las prácticas? Perdón. ¿Cómo desde la idea de las prácticas sociales que propones podrían abordarse este tema o esta problemática? Hoy día supe que la próxima semana viene la Vero para acá, así que yo aprovecho de decirles que vengan y llenen el escenario entero, el auditorio completo. Viene la Vero Arco el día martes a las 2, a las 3. Porque ella es una colega, yo la conozco, fue compañera de la Universidad Central y se especifica en un área de la construcción en torno a, no digo que a inteligencia artificial, sino que a parametría, ¿no? Que es algo que no digo que sea similar, pero va hacia el proceso de automatización.
¿cierto?, de la Dimensión de Construcción. Y me parece que es un proceso de acercamiento justamente como de la investigación de la materialidad en la arquitectura muy interesante. Muy interesante porque justamente podría ser una casa open source, ¿no? O sea, puedes descargar tus planos en internet y por derecho, a lo mejor, básicamente en vez de hacerlo, la puedes bajar y la puedes aplicar. Y te puedes hacer tu casa a partir de una máquina 3D. Así de sencillo, como muy abierto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no soy yo, o sea, te puedo responder algo muy académico, pero también desde otro ámbito, pero creo que la Vero es la persona que te puede responder de manera más directa porque ella ha trabajado justamente con ese tipo de lectura y de tecnología y de metodología proyectual, ¿no? En la UNAP, hoy día en la Santa María. Pero lo que sí te puedo decir es que me parece que el otro día leyendo una entrevista de Zizek, un filósofo, comentaba algo que me parecía chistoso, pero tiene toda la razón. Claro, hoy día hay tantos sistemas cuando suben los trabajos los estudiantes a internet o a las plataformas, no sé si ellos saben, pero ahora van a saber. Hay un software que reconoce el plagio, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando hay una frase, y como que salta la cuestión, si no está bien referenciado, ¿vale? Entonces, justamente hoy día, Zizek dice algo muy cierto, dice, claro, que el reconocimiento de la naturaleza y de lo singular, entre más estúpido es más humano. Entonces, al parecer, la perfección no tiene que ver directamente con la asertividad, sino que justamente sobre la base del error. Y un aprendizaje que se base sobre justamente la prueba y error puede ser que nos acerque a lo que tú bien estás planteando, en esta especie como de feedback para poder entender este tipo de tecnología. En Valdivia hay un colectivo que se llama Somos Lava, ¿no? Con L-A-B corta B larga. Y es un equipo de investigación sobre biomateriales y es muy interesante porque en el fondo justamente hoy día frente a un proceso de cambio de clima donde hay una saturación, una dimensión extractivista, una sobreexplotación, ellos como colectivo elaboran un proceso de acercamiento metodológico y físico donde permite de alguna manera reconocer en la comunidad una manera muy asertiva de poder compartir un conocimiento. Creo que, dándote esa respuesta, tiene que ver con las prácticas espaciales. Ellos desarrollan esa práctica espacial desde esa investigación bio. Y claramente, como te dije, sería muy bueno que vinieras a la charla que viene de la Vero y que pudiera hacer esa misma pregunta, porque la Vero creo que te va a responder absolutamente porque es parte de su expertise, pero es una muy buena observación. Creo que de alguna u otra manera las escuelas hoy día, al margen de tener un Fab Lab o un Fab de todo, el aprendizaje es así como directo. No saben lo que fue hacer una escuela de arquitectura online. O sea, yo creo que les podríamos preguntar a todos los docentes cómo transpiramos, porque además que las cámaras están todas apagadas, cómo se produce esa interacción o ese espacio de intercambio, como decía ahí, cómo se hace una educación activa. Y creo que tiene que ser sobre la base del error y sobre la base, en el fondo, de cada una de nuestras vicisitudes. Pero me parece una súper pregunta para quien va a venir después. Así le paso la posta a la Verónica y a la Mercedes para parte del cierre. Te agradezco tu pregunta. Muchas gracias, José, y gracias por también promocionar de pronto la charla de la semana siguiente. Te queríamos hacer un pequeño regalo. Muchas gracias. De agradecimiento muy amable. Por toda la Muy charla. amable, muchas gracias. Muy amable. Realmente creo que esta presentación, bueno, nos quedamos con la segunda parte pendiente, porque Eso, quedamos ahí todos muy bien, metidos. claro. Pero también es que quiero aprovechar de hacer el anuncio Muy bien. de que muy pronto va a salir al aire un podcast. Ah, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Ah, ya, ahí sí. Va a salir al aire un podcast, tengo el nombre acá del podcast cuando me lo sé. Latitud 44. Latitud 44 Sur, un podcast de arquitectura de la Escuela del Fin del Mundo. ¿Ya? Ese va a ser el nombre. Producido aquí en la escuela por iniciativa de los profesores Igor Ferrada y Guido Paredes y con la colaboración del estudiante Vicente León como productor audiovisual.
Y el primer invitado del podcast en la edición piloto va a ser José Llano. Claro. Así que genial, porque así vamos a poder seguir con nuestra conversación y profundizando en los temas que nos presentó hoy. ¿Ya? Así que muchas Bien, un gracias. abrazo. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, Mercedes. No, de